Buenos días, mi nombre es Gabriel Esteban Carabalí y hoy vamos a estudiar Números capítulo 16. Vamos a leer algunos versículos y entramos a la explicación. Comenzamos con el versículo 1, dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incenciarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Podemos ver en estos primeros 10 versículos la rebelión de Coré. Y si buscamos el significado de rebelión, dice que es un levantamiento público y violento contra el orden, la disciplina y la autoridad, con el objetivo de derrocar o forzar el actuar de cierta manera. Podemos ver que la rebelión o rebeldía puede venir de un corazón lleno de envidia, de amargura o de inconformismo. Pero también debemos tener cuidado porque la rebeldía es contagiosa. Coré no solamente se rebeló él, sino que, como lo dice en el versículo 2, 250 varones de los hijos de Israel también accedieron a ser rebeldes. La rebeldía me lleva a no sujetarme a la autoridad y a cuestionar absolutamente todo. Pero vemos que cuando esto sucede, en el versículo 4 dice que cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. ¿Y qué significa postrarse sobre su rostro? Significa que oró. Y siempre cuando tengamos en nuestra congregación personas rebeldes, algo que tenemos que hacer como líderes primeramente es orar. Llevar este tipo de problemas a la oración. Algo importante es que en medio de la congregación no hay lugares ni puestos insignificantes para servir en la casa de Dios. Puedes que seas un levita, un sacerdote, alguien de la logística, pero delante de Dios no hay puestos insignificantes. Por eso no podemos menospreciar el lugar que nos ha puesto Dios para servir dentro de la iglesia. Y debemos recordar que en el lugar donde nos haya puesto es un lugar de privilegio. En el versículo 11 dice: Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Cuando nosotros nos rebelamos contra las autoridades espirituales, nos estamos rebelando contra Dios mismo. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No es contra una persona, sino es como si nos estuviéramos rebelando contra Dios mismo. En el versículo 12 dice: Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: No iremos allá. Moisés actúa como un pacificador, pero la rebelión en el corazón de estos personajes era tal que en su corazón había desagradecimiento y acusación. En el versículo 13 dice: Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel
para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Aquí podemos ver que el Señor quería llamarlos a cuenta para que se arrepintieran y así no viniera un juicio contra ellos. Pero también vemos que esta clase de personas que crean rebeldía distorsionan la verdad, porque en Egipto ellos no estaban viviendo en una ciudad ni en una tierra que destilaba leche y miel, sino todo lo contrario. Entonces tenemos que ser muy precavidos con este tipo de personas que quieren desviar la verdad para crear rebelión en el corazón de las personas. En el 15 y en el 14 podemos ver que dice: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y a Aarón. La rebeldía me lleva a no oír la palabra del Señor y a ver mi parecer, a invitar al caos, al desorden y a la duda. A eso me lleva la rebeldía. En los versículos 18 y 19 podemos ver a un Coré y con los demás rebeldes de una manera desafiante. En los versículos 20 al 23 dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué irarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartados de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Aquí podemos ver un Moisés intercesor, un Moisés otra vez un Moisés que oró y que se puso en el lugar o en los zapatos de todo el pueblo para que Dios no desatara su juicio. Y es que cuando encontramos personas que interceden por un pueblo, esto mueve la mano de Dios y podemos experimentar su misericordia. En los versículos 30 al 32 dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Aquí podemos ver cómo el Señor respalda a su siervo Moisés, pero también podemos ver que el Señor castiga la rebelión de raíz, porque no solamente quitó la rebelión solo con cada uno de los que había pecado, sino con sus familias también. Y aquí podemos observar que la rebelión contamina también a la familia, pero la rebelión hay que sacarla de raíz, así como el mismo Dios la sacó de en medio de la congregación. En los versículos 33 al 35 podemos ver que el Señor trajo juicio contra Coré, Datán y Abirán, contra su familia y también contra los 250 hombres que también se rebelaron. En el versículo 37 dice la Biblia: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. El mismo Dios le dice a Moisés que tome a Eleazar. El Señor inmediatamente pone a alguien para que le obedezca y esté sujeto a la autoridad. Y algo importante que no podemos olvidar con lo que hemos leído, con lo que le sucedió a Coré, a Datán y a Abirán, es que Dios es un Dios santo, pero también
es fuego consumidor. En los siguientes versículos del 38 y al 39 podemos ver y observar que dice que los incensarios de estos pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. Podemos aprender de estos versículos que hacer las cosas como el Señor quiere es que las debemos hacer y no como nosotros queremos o a nuestra manera. El Señor siempre nos acordará que hay bendición al obedecer, pero hay consecuencias si no obedecemos, pero siempre Él nos advertirá, tanto para la bendición como si no obedecemos, habrá un juicio y habrá unas consecuencias. En los versículos del 40 al 50 podemos ver que este gran juicio que vino sobre estas personas rebeldes, el pueblo de Israel no aprendió nada acerca de esto, porque podemos ver que al otro día ya estaban murmurando. Así que podemos ver que la rebeldía en estas personas no las llevó al arrepentimiento, sino a un remordimiento momentáneo. Y tal vez ellos pensaron que ya no eran rebeldes, pero seguían teniendo en sus palabras la misma rebeldía y en sus actitudes mostraban también la misma rebeldía, porque volvieron a murmurar después de que Dios había traído juicio a todos los que fueron rebeldes. En el versículo 44 podemos leer que dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Una vez más vemos a Moisés convertido en un líder intercesor. La labor de intercesión, de oración, de postrarnos cuando estas cosas suceden es muy valiosa. Después de esto, Moisés y Aarón, dice en el versículo 46, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Esto nos demuestra que es necesario todos los días nosotros ir a la presencia de Dios y purificarnos y santificarnos delante del Señor. Y para terminar vemos que una plaga había comenzado dentro del pueblo de Israel a causa de la murmuración de estas personas. Y podemos ver que las consecuencias del pecado se evidencian a través de esta plaga que mató a 14,700 personas. Por eso, algunas cosas para concluir Números 16 podemos analizar. Una de las grandes enseñanzas de Números 16 es que tenemos que sacar la rebeldía de nuestros corazones, la rebelión de nuestros corazones, porque la rebelión nos puede llevar a la murmuración, nos puede llevar a la amargura, al descontento y a contaminar a muchos. Y también que nuestra labor como líderes, como siervos del Señor, es ir siempre a la oración, a la intercesión, aún por otros que están caminando equivocadamente. Siempre nuestro primer refugio debe ser el Señor. Ir a los pies del Señor a llevar todas nuestras angustias, nuestras dificultades y aún la rebeldía que esté en medio de nuestra congregación. Y no olvidar que nuestro Dios es un Dios santo, pero también es un Dios que emite juicio, que también es fuego consumidor. Aprender también que la rebeldía, si hay rebeldía en nuestro corazón, es importante que nos arrepintamos de todo nuestro corazón para que este pecado junto con la murmuración salga de raíz de nuestras vidas y podamos experimentar la presencia del Señor, la santidad, el purificarnos delante de Dios todos los días también es nuestra responsabilidad. Muchas gracias, Dios los bendiga y este ha sido el estudio de Números capítulo 16. Bendiciones, feliz día.